¿Qué es Pangea? Pangea es el nombre por el cual se identifica a un supercontinente que habría existido en los periodos Paleozoico y Mesozoico por el aglutinamiento de todos los continentes que reconocemos en la actualidad. Se cree que el término surgió de la unión del prefijo griego pan, todo, y el vocablo gea, que en español significa suelo o tierra. Fue empleado por primera vez por el científico de origen alemán Alfred Wegener. La hipótesis señala que Pangea habría sido un bloque de tierra gigante con apariencia de letra C que se distribuyó por la zona del Ecuador y estuvo rodeado por un océano conocido como Pantalasa. Al ser un único supercontinente, los organismos terrestres podrían emigrar del polo sur al polo norte. El surgimiento de Pangea. El origen de Pangea habría tenido lugar hace aproximadamente 300 millones de años, hacia fines del Triásico e inicios del Jurásico. Los desplazamientos de las placas tectónicas hicieron que Pangea experimentara una fragmentación y se consolidaran dos nuevos continentes, Gondwana en el sector sur y Laurasia al norte. Estos dos continentes estuvieron divididos por el mar de Tetis. Con el tiempo, la traslación de las masas continentales, fenómeno conocido como deriva continental, un proceso que aún continúa, terminó generando los continentes tal como los identificamos en la actualidad. El fenómeno de la deriva continental, según esta teoría, existe un mecanismo que se repite a lo largo de millones de años, por el cual las placas en las que se fijan los diversos continentes de la Tierra se van desplazando. Este fenómeno recibe el nombre de deriva continental. Dicho movimiento se produce porque debajo de la corteza oceánica se crea una fuerza que impulsa las masas continentales hacia arriba y como consecuencia estas cambian de posición. De un supercontinente a múltiples continentes. En su teoría, Wegener explicó que hace millones de años los continentes se encontraban unidos en un supercontinente al que dio en llamar Pangea. Posteriormente, este se dividió en dos fragmentos importantes que a su vez se subdividieron hasta alcanzar la distribución y forma que hoy tiene. De todas maneras, su teoría no fue aceptada hasta mucho tiempo después, cuando se conoció el paleomagnetismo, fenómeno que expresa que en el momento en el que se forman las rocas se produce una carga magnética muy fuerte. A través de un análisis de las zonas rocosas que bordean los continentes, los científicos pudieron saber cómo se habían formado las rocas continentales y en qué lugar exacto se encontraban en aquel momento, pudiendo llegar a la conclusión de que, dadas las posiciones, todos los continentes se hallaban unidos. Motivos que explicarían la existencia de Pangea. Algunas cuestiones que ayudan a aceptar todavía más la teoría fueron coincidencias en especies botánicas y animales entre regiones tan separadas, siendo que no podrían haber atravesado el océano, pero sí dispersarse cuando el terreno todavía era uno. Climas similares entre varios continentes. Si se arma el rompecabezas se puede descubrir que los que comparten clima antes se hallaban unidos. Formaciones de rocas que poseen la misma edad y son del mismo tipo, por ejemplo, entre Sudamérica y África. Cabe resaltar que los científicos consideran que Pangea no fue el primer supercontinente. Panotia habría sido otro megacontinente, formado hace 600 millones de años y segmentado alrededor de 50 millones de años más tarde. Otros posibles supercontinentes, de acuerdo a las evidencias científicas, fueron Rodinia, formado hace 1100 millones de años y separado hace 750 millones, y Columbia, que nació hace 1800 millones de años y se fragmentó unos 300 millones de años más tarde. En este video podemos ver qué es el suelo, cómo se forman los suelos y qué son los horizontes del suelo. Por medio de los siguientes conceptos se dará a conocer qué es el suelo, cómo se forman y cuáles son sus horizontes. Se puede definir que el suelo es la capa más superficial de la tierra, es un material no consolidado, o sea que no es sólida, y está formado por minerales, agua, aire y microorganismos. Un suelo se origina a partir de una roca. Las rocas se parten en pedazos más pequeños y a esto se le conoce como meteorización. Son 5 etapas que necesita un suelo para formarse. Primero está la roca madre que dará origen al suelo. En el segundo hay una acción física de cambios de temperatura por contracción y dilatación. En tercero está la roca que va rompiéndose permitiendo que el agua penetre para realizar una acción química. La cuarta etapa hace referencia a la acción de los seres vivos como bacterias o hongos y finalmente todos estos factores actúan durante muchos años para formar el suelo.
Básicamente, ese es el mecanismo de formación de los suelos. Los horizontes son una serie de estratos o capas horizontales que se desarrollan en el interior de un suelo y que perma- eh, presentan diferentes características de composición. Son cuatro horizontes, el D, el C, el B y el A. Sabemos que el D es el horizonte más inferior y está constituido por la roca madre que aún sigue sin descomponerse. Esta es la roca que da origen al suelo. El origen C está con fragmentos y restos de meteorización de la roca madre. El horizonte B contiene sustancias que bajan con el agua a medida que se penetra el suelo. Y el horizonte A, que es el más superficial de todos, principalmente tiene materia orgánica que está descompuesta o restos de materia orgánica que aún no ha sido descompuesta. Es un hundimiento profundo de la superficie de la Tierra causado por varios factores geográficos asociados con las erupciones volcánicas. Tiene una estructura más o menos circular con una base relativamente ancha. Los procesos que dan lugar a las calderas volcánicas pueden ser el colapso de una cámara de magma, las explosiones en picado y la filtración de lava concentrada en el cráter. Son calderas que son proporcionalmente más grandes de lo normal, con lava bastante fluida y caliente. El lago de lava que se forma dentro del cráter está formado por lava basáltica muy caliente y fluida. Cuando la corteza que se forma en la superficie de la caldera se hunde en la lava líquida, aumenta su densidad a medida que se enfría. El nivel de la caldera desciende y forma una pendiente. Son producidos por la acumulación casi exclusiva de lavas comúnmente basálticas, asociadas a erupciones centrales tranquilas. El tipo más común de volcán escudo son aquellos que se forman durante una erupción a largo plazo. Algunos volcanes escudos son piroclásticos, lo que significa que sus superficies de bajo ángulo se han formado a partir de la acumulación de material fragmentado en el transcurso de varias erupciones. Es un montículo que se forma frecuentemente durante un proceso eruptivo, cuando la lava que llega a la superficie es tan viscosa que no puede fluir fácilmente. La viscosidad de la lava permite su adherencia y que ésta no fluya y se solidifique lejos del cráter de erupción. Los domos pueden alcanzar alturas de varios cientos de metros y pueden crecer lentamente de forma continua por meses o aún años. Los lados de estas estructuras están formados por trozos inestables de roca. Debido a la posibilidad de acumulación de presión de gas, el domo puede a lo largo de su historia sufrir erupciones explosivas. Mi nombre es Fernando Sánchez y yo hablaré del origen de los volcanes. También hablaré de los volcanes compuestos o estratovolcanes y de los conos de escoria. Los volcanes se forman de diferentes maneras. Cuando la placa oceánica choca contra la placa continental, la placa oceánica, por ser más densa y más pesada, se introduce bajo la placa continental, que es más delgada. Ese proceso se denomina como subducción. En ese proceso el material se funde inmediatamente, se forma el magma que asciende por fisuras y luego es expulsado hacia la superficie en forma de erupción. Estos son conocidos como volcanes de límite continental. Si dos placas contiguas chocan bajo el océano, provocan una formación de otro tipo de volcán. Estos volcanes no surgen en el punto de contacto de ambas placas, ya que al no existir tierras cercanas a la zona de subducción, se forma una cadena de volcanes que son conocidos como volcanes de arcos insulares y forman una cadena de islas volcánicas. Los volcanes suelen formarse a lo largo de las fronteras de las placas tectónicas. El 80% de los volcanes se encuentran cerca del borde del Océano Pacífico, y esto forma una línea de volcanes. Esta se conoce como el Anillo de Fuego. Los volcanes son formaciones geológicas que representan una ruptura en la corteza terrestre, que permiten la expulsión de lava y gases provenientes del interior de la Tierra. Las partes principales de un volcán son la cámara magmática. Es la zona del interior de la corteza terrestre donde se deposita el magma antes de salir a la superficie. La chimenea es el conducto por donde enciende el magma hasta llegar al cráter. El cráter es la abertura por donde son expulsados los materiales volcánicos durante la erupción. Luego seguiría la lava. La lava es magma que durante el ascenso a través de la corteza terrestre alcanza
la superficie. Cuando sale en la superficie, la lava suele tener altas temperaturas que oscilan entre los 700 y los 1200 grados centígrados. Una vez fuera, el contacto con el aire la enfría y la solidifica. La solidificación de la lava cerca del punto de erupción contribuye junto con la roca y la ceniza a formar el cuerpo cónico del volcán. Entonces, el cuerpo cónico del volcán se define por todas las erupciones que ha tenido. Los volcanes compuestos o estratovolcanes son grandes y tienen forma cónica con un cráter central. El edificio volcánico está formado por capas sucesivas de depósitos de lava y fragmentos de roca, escoria, arena y cenizas, productos de diferentes erupciones. Por esa razón se les llama volcanes compuestos. Esos volcanes a menudo tienen formas muy impresionantes y picos elevados, que son superiores a los 2.500 metros o 8.6 millas de altura. Los volcanes compuestos hacen erupción de forma explosiva por el magma viscoso que tienen. Cuando el magma es muy viscoso, sube a la superficie, pero obstruye el cráter y el gas queda atrapado, por lo tanto la presión aumenta y el resultado es una gran explosión. Esos volcanes se localizan a lo largo de las zonas de subducción. Conos de cenizas o escoria son conos relativamente pequeños, que, como su nombre lo indica, están formados por la acumulación de cenizas y escoria. Un cono de ceniza es una colina empinada cónica formada por encima de un ventiladero. Los conos de ceniza son algunas de las formaciones más comunes que se encuentran en el mundo. No son muy famosos ya que sus erupciones por lo general no causan ninguna pérdida de vida. Los conos de ceniza están principalmente formados por erupciones estrombolianas, las cuales ocurren cuando el magma es viscoso y el gas encerrado escapa intermitentemente cuando sube a la superficie. A menudo, esto se traduce como bloques o bombas que caen sobre el medio ambiente circundante. Los conos por lo general crecen en grupos y se producen en las laderas de los volcanes, estratovolcanes de escudo. Los conos de ceniza se construyen a partir de fragmentos de lava llamados cenizas. Los fragmentos de lava son expulsados por un solo ventiladero y se acumulan alrededor de un ventiladero cuando vuelven a caer en la tierra. Los conos de ceniza crecen rápidamente y se acercan a su tamaño máximo en poco tiempo. Estos rara vez superan los 250 metros, 820 pies de altura y 500 metros de diámetro. Su forma puede ser modificada durante su corta. Rocas. ¿Pero qué son las rocas? Estas se definen como una masa natural de minerales que hacen parte de la corteza terrestre y que son originadas mediante algún tipo de proceso geológico. Cuando están constituidas por un solo material, se les denomina simples, por ejemplo el mármol. Pero la mayoría de ellas, o las que existen, son compuestas, o sea, la mezcla de diferentes rocas, como la roca de granito, que es una mezcla de cuarzo, un mineral llamado mica y feldespato. Tipos de rocas. Existen 3 tipos de rocas: ígneas, metamórficas y sedimentarias. Ígnea son las que provienen del magma expulsado por los volcanes y al ver un choque térmico en la corteza terrestre, digamos que se solidifican y forman este tipo de rocas. Metamórficas son cuando una combinación entre las rocas ígneas y sedimentarias que son sometidas a largos tiempos de calor, de presión y ya. Y es como así, digamos en el caso del granito, se transforma en gneis, creo que es que se llama, y la piedra caliza en mármol. Y por último, las sedimentarias son las que vienen de las ígneas. O sea, las ígneas se fracturan, se rompen, de ahí nacen las sedimentarias. Diferencia entre roca ígnea y metamórfica son las que, digamos, en el caso de las rocas ígneas, que se forman a partir del enfriamiento y cuando se solidifica el magma expulsado de los volcanes. Y las metamórficas se crean ya cuando se desprenden